Bueno, voy a invitar al predicador que esté pasando, mi hermano Raúl. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendecidos. Quiero comunicarles también que el día viernes por la noche tenemos nosotros los varones una reunión, así que los varones de Casa de Dios están invitados. Amén. La consulta es solamente nosotros lo de la casa o puede venir alguien invitado. ¿Podemos invitar? ¿Sí? Bueno, entonces aquellos que puedan invitar están libres para esta noche. Creo que nos va a hablar a más de uno. Digo esto porque hemos aprendido acá en Casa de Dios, hemos aprendido como hijos a poder hablar lo que vivimos. Amén. Y eso es lo que nos da la posibilidad y Dios nos autoriza a poder hablar de su palabra cuando nosotros la vivimos y luego la podemos compartir. ¿Sabe que antes de comenzar quiero compartir algo muy simple, pero a la vez algo complicado, por así decirlo? Nosotros aquí cuando nos encontramos los hermanos en la casa o cuando nos encontramos en otro lugar, nosotros los cristianos hemos aprendido a hablar de una manera diferente a la que traíamos cuando veníamos de otro lado, ¿no? Cuando veníamos, que practicábamos otras cosas cuando no estábamos con Cristo. Entonces hoy hemos adaptado un vocabulario acorde al de Cristo. Y hay palabras que me llaman la atención a mí, su significado. Palabras simples, sencillas, que continuamente la repito o la repetimos, pero nos cuesta con nuestras palabras explicar esas mismas palabras, ¿no? Y quiero empezar con esto y terminar con algo muy poderoso. Yo creo que nos va a potenciar, yo creo que nos va a catapultar, ¿no? Como se dice, hacia algo venidero de parte de Dios. A eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que es propósito y que es fortaleza, que es muchas cosas que abarcan y que hacen a que podamos ir. Amén, gloria a Dios. Amén. El ir significa ser enviado, ¿no? El ir a ciertos lugares donde Dios nos envíe. Amén, gloria a Dios. Y sabe que voy a comenzar con una palabra, la palabra bendición. Gloria a Dios. La palabra nos enseña y nosotros estamos acostumbrados, ya nos hemos acostumbrado a decir bendecido porque sabemos qué significa en la palabra bendecido. Amén. Amén. Porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra, ¿no? Pero yo me tomé el trabajo de poder buscar la palabra bendecir, ¿qué significa? Y la palabra bendecir significa barak en hebreo, como el grupo cristiano. Eso significa la palabra bendecir. En el hebreo se traduce barak. Y que también la palabra bendecir es bien decir, ¿no? Hablar bien. Bien decir, eso es bendecir. Como también tenemos la otra parte, que es maldecir, ¿no? ¿Y qué significa? Cuando nosotros maldecimos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces nosotros hablamos mal, y el hablar mal, el maldecir, es maldecir. Así es. Y nosotros sabemos que está la bendición y está la maldición. Bendición y maldición. Bendición es bien decir y maldición es maldecir. Y con esto quiero arrancar, con esto quiero empezar esta porción de la palabra. Y la palabra bendición, en el caso nuestro, como hijos, la palabra bendición se divide en dos palabras. Y yo me tomé el trabajo de buscarlo para explicarlo, para que podamos entenderlo y porque esto nos va a llevar a la palabra que hoy vamos a compartir. Amén. Bendición está dividido en dos palabras, una en griego y la otra en hebreo. ¿Por qué esto? ¿Por qué una en hebreo y por qué la otra en griego? Porque en el Antiguo Testamento generalmente se hablaba en el hebreo. Y en el Nuevo Testamento ya se empezó
con el griego. Entonces, hay dos tipos de bendiciones. En el Antiguo Testamento se habla de la bendición Beracá. El pastor lo ha hablado años atrás esto. Y también quiero profundizar cuando ya termine de hablar esto, le voy a compartir algo. Pero no me quiero correr de esto, no quiero hacer un paréntesis ahora. Dijo el pastor. Vamos en la definición de bendición, ya la sabemos. Y ahora vamos con la división de la palabra bendición. En el hebreo se hablaba de bendición y se utilizaba la palabra beracá. Y la palabra beracá significa la transferencia, transferir el poder o el favor de Dios por imposición de manos. En el Antiguo Testamento, usted podía leer o puede leer los grandes ministros, los grandes varones utilizados por Dios que imponían la mano sobre sus siervos. Lucas dijo algo el otro día cuando predicaba, cuando hablaba, dijo que para ser un Moisés teníamos que tener un Elías. Para ser un Eliseo teníamos que tener un Elías, perdón. Y ese varón, Eliseo, tuvo que ser bendecido por Elías. Lo mismo con el varón Moisés, tenía como siervo a Josué. Entonces, este varón también impuso manos sobre Josué y lo bendijo. Esa es la bendición beracá. Esa es la bendición, el favor o el transmitir el poder de Dios sobre aquel por la imposición de manos. Y en el griego, ya en el Nuevo Testamento, se traduce como la palabra eulogio, la palabra bendición, la palabra bendecir. En el griego significa eulogio. Y esa palabra significa cuando sueltan palabra sobre tu vida. Cuando te dicen te bendigo, cuando estamos a distancia, cuando sueltan palabra de bendición sobre tu vida, esa es la bendición eulogio que se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entrando ya en el tema, nosotros ya conocemos ahora la palabra bendecir, barak, y bendición, que la bendición se divide en dos. En el griego eulogio y beracá en el hebreo. Amén. Amén. Y ya entendemos lo que es bendecir, lo que es bendición. Por eso que nosotros decimos bendecido. Y nosotros ya sabemos lo que significa, ¿no? Podemos entrar en esto ya en un entendimiento de lo que estamos hablando. Hay muchas palabras que nosotros repetimos, pero no tenemos palabras propias para poder definirlas, para poder explicarlas, ¿no? Recién veníamos cantando con mi familia en el auto y la alabanza que cantamos siempre acá, que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Así es. Y mi hija me pregunta: ¿qué es cautividad? ¿Qué es la cautividad? Y cómo nosotros a veces tenemos que estar preparados en la palabra para estas cosas. Y cautivo es estar privado de la libertad. Esa es la cautividad. El cautivo está privado de la libertad. Eso significa la cautividad. Y como ya conocemos la palabra bendición, vamos a entrar en algo muy personal y muy poderoso, que es la obediencia. La palabra obediencia. Y aquí yo creo que a muchos se nos va a despertar algo como se me despertó a mí no hace mucho. Soy nuevito en esto. La palabra obediencia significa, en el hebreo significa, me cuesta pronunciarlo, pero es ua. Significa con K. La palabra obediencia. ¿Y saben qué significa la obediencia? La palabra obediencia significa oír. Y ahora vamos a entrar en la palabra. Como está la obediencia, que significa oír, está la desobediencia,
que significa rechazo continuo al oír. Es la desobediencia. Lo que nosotros a veces tenemos un concepto de las palabras obediencia o desobediente es cuando no hacemos caso, y cuando obedecemos, yo tenía ese concepto de hacer caso a lo que a lo que me mandaban, pero significa la palabra obediencia, oír. Por eso la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la fe viene por el obedecer, y el obedecer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos entrando en esto. Ponga atención porque vamos a salir todos bendecidos de este lugar. Amén. Yo creo que hoy Dios va a tratar con nuestra vida de una manera poderosa, como lo viene haciendo. No digo que hoy es especial. Dios continuamente viene haciéndolo. Pero ¿sabe cuando nosotros recibimos? Cuando obedecemos. Cuando oímos. Cuando estamos atentos, cuando nuestro oído está ahí. ¿Sabe que en este caso yo vengo haciendo el emisor y usted es el receptor? Cuando su oído está totalmente receptivo al emisor, es cuando usted oye, usted está obedeciendo, y ahí es cuando aumenta la fe. La fe viene por el obedecer la palabra de Dios que sale desde este lugar para aquel lugar para ser de bendición. Amén. Entonces ya conocemos lo que es la palabra bendición y entramos en esto de lo que es la obediencia y la desobediencia, el significado. Y como dice allá en Efesios 1.3, que ya fuimos bendecidos con toda bendición, en Efesios 1.3 lo dice, vamos a compartirlo, Efesios 1.3, porque todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Amén. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros compartimos, tenemos que tener fundamento. Efesios 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Sabe que, y vamos a entrar en este tema, y vamos a profundizar un poco en lo que es la bendición. En Proverbios 10.22, vamos a entrar con esto. En Proverbios 10.22 dice algo, y esté atento a esto porque esto es lo que va a entrar en conocimiento y lo que usted va a reclamar cuando termine la enseñanza. Y yo también voy a estar al lado suyo. Aleluya. Proverbios 10.22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que el ser bendecidos ¿nos qué? Enriquece y nos da alegría. Amén. Por así decirlo, para entenderlo mejor, la bendición de Dios nos enriquece y nos alegría, gozo. Eso es lo que hacía el rey David. Cuando el rey David acompañaba el arca, danzaba. Y el danzar es una manifestación de gozo, de alegría. Amén. Y con esto quiero entrar también porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición. O sea que nosotros hablamos primero, no se olvide de esto y esté atento porque hay dos, se divide en dos. La bendición que es por imposición de manos y la bendición que es soltada por palabra. Vamos hasta ahí, así me acompañan y se enganchan en esto porque el final, vuelvo a repetir, es poderoso. Así nos enseña la palabra ahí, y tenga en cuenta la palabra bendición, porque usted se va a ir enriquecido y se va a ir gozoso, se va a ir alegre. Amén. Amén. Vamos a tomar en cuenta la palabra así en Génesis 27 y voy a leerlo completo el capítulo para que podamos entender cierta parte de la bendición. Génesis capítulo 27, por favor. ¿Lo compartimos? Aconteció que cuando Isaac envejeció,
y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Siga atento. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y trae de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para que tu padre coma a él, y acá tendría que decir para que tu padre coma lo que a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí, ¿qué dice? Maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que era Esaú su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo:
yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será que bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Lo quise leer completo el versículo, el capítulo, para que podamos comprender que está bien dividido lo que es la bendición y lo que es la maldición. La madre se echaba sola la maldición porque no quería que su hijo, pero al mentir ya fue con esa maldición porque mintió. Pero vamos a tomar aquí en cuenta lo que este varón Isaac podía provocar en su hijo Esaú, que fue engañado. Isaac fue engañado primeramente por la mujer y luego por el hijo menor, Jacob, ¿no? Y nótese aquí que esta bendición que hace, que suelta este varón Isaac sobre su hijo Jacob, el engañador que lo engañó a Isaac, se juntan las 2 bendiciones, la bendición Beracá y la bendición Eulogia, porque suelta palabra de bendición, suelta palabra sobre su hijo y impone las manos. Se juntan las 2 bendiciones. Primero hablábamos que había la bendición se dividía en 2, la bendición Eulogia, que era por soltar palabra a distancia, y la bendición Beracá, que es por imposición de manos, y que ahí en esa acción cede o comparte el favor y el poder de Dios que hay en el Padre, ¿no? Exactamente, impartición. La bendición, vamos a entrar a desmenuzar lo que es esto que le pudimos leer acá y lo que hemos entendido sobre la bendición. Y ahora es donde vamos a entrar, donde nosotros nos vamos a parar y vamos a entrar en conocimiento y entrar a afirmarnos en lo que nos corresponde y en lo que tenemos que alcanzar. Amén. Amén. Hay cosas que todavía debemos alcanzar como hijos. Hay cosas que tenemos que solicitar como hijos. Hay cosas que tenemos que pedir al Padre. Nosotros tenemos el derecho de hijo para reclamar al Padre. Pero tenga en cuenta que tenemos el Padre Celestial y tenemos el Padre del alma. Gloria a Dios. Para que vaya entrando usted en conocimiento y vaya entrando en esto, para que se vaya acomodando en el lugar que Dios lo puso y para que vaya tomando esa fortaleza que debemos tomar. Y no digo que están débiles, sino que hay algo especial en esta noche para fortalecer nuestro corazón, para fortalecer nuestro espíritu, para que podamos avanzar, para que podamos tomar, para que podamos derribar y para que podamos arrebatar lo que nos corresponde como hijos. Amén. La primogenitura, en este caso, en el Antiguo Testamento,
era muy valioso, era mi primer hijo, entonces ese se llevaba la bendición. El primer hijo varón era el que se llevaba la bendición, y cuando el padre bendecía al hijo, y lo que tenía el padre lo cedía al hijo. Como pudimos ver acá, podemos oír esta palabra que Isaac bendijo a Jacob, pero fue engañado Isaac. Pero nótese en esto, y tenga en cuenta esto, que Esaú cuando volvió, ¿qué le dijo a su padre? Padre mío, ¿no tienes otra bendición para mí? ¿Tienes una sola bendición? Aleluya. Y sí, a vos como hija, y a vos como hijo, y a todos nosotros como hijos, nos corresponde una bendición. Y no estoy hablando de la bendición que estábamos hablando aquí, digamos la bendición, porque ya somos bendecidos, ¿no? Primero quise aclarar esto, porque la palabra dice, para que no nos enredemos un poco en esto, ya somos benditos, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero hay una bendición que nos queda por reclamar. Hay una bendición que nos queda por arrebatar. Hay una bendición que nos queda a nosotros como hijos solicitarla. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entrar en conocimiento para poder arrebatar esta bendición. La bendición yo lo voy a dividir más o menos como lo que sucedió con Jacob. ¿Qué fue lo que recibió Jacob? A causa del engaño la obtuvo, pero es irrevocable. Como los dones son irrevocables, la bendición del Padre es irrevocable. Como sucedió acá. Isaac no tenía otra bendición porque era una sola, y la soltó sobre el hijo Jacob cuando él pensaba que era Esaú, pero no había otra. El padre tiene una bendición, y hay padre y también hay hijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay padre y también hay hijo. Gloria. Santo. Gloria a Dios. La bendición, y ahora le voy a empezar a compartir lo que provoca la bendición. ¿Sabe qué? Cuando empecemos a entender esto vamos a querer correr. Vamos a querer abalanzarnos para reclamar esa bendición. Gloria a Dios. La bendición te autoriza a prosperar. Cuando le habló Isaac y soltó palabra bendición veracá y bendición eulogia sobre Jacob, lo autorizó a ser prosperado, porque le dio detalles de lo que él iba a recibir. Prosperidad. Eso es lo que provoca la bendición del Padre sobre el Hijo, te desata prosperidad. La bendición contiene protección sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque hablábamos que la bendición veracá, bien digo, era por imposición de manos, y eso significa ceder o traspasar o transportar favor y poder de Dios. Entonces eso es sobrenatural. Entonces la bendición contiene la protección sobrenatural. Estamos protegidos. Esta bendición sobrenatural nos protege de muchas cosas. Como podemos hablar, la palabra, nosotros hablamos de saetas, nosotros hablamos de pestilencias, nos habla la Biblia que hay alrededor en el mundo, fue soltado todo eso, y la bendición del Padre sobre el Hijo favorecen estas cosas. Estamos protegidos de manera sobrenatural sobre estas cosas. La bendición te posiciona en lugares de autoridad. Amén. Cuando usted pueda comprender esto, cuando podamos unirnos en esta de poder que sea revelado en cada uno de nosotros, y usted tiene un propósito en Dios. Más de uno de acá, y yo creo que todos tenemos un propósito en el cual tenemos que desarrollar. Amén. Y esto, cuando nosotros comprendemos lo que es bendición, y cuando la bendición viene sobre nuestra vida, la bendición del Padre viene sobre nuestra vida, te posiciona en lugares de autoridad. Y acuérdese de esto, más adelante, cuando usted reciba esa bendición, se va a encontrar
en lugares de autoridad. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Algún día más de uno de nosotros nos vamos a encontrar delante del intendente, nos vamos a encontrar delante del gobernador y nos vamos a encontrar quizá también delante del presidente. Porque cuando creemos en la palabra, cuando oímos la palabra, cuando obedecemos la palabra, se tiene que cumplir. Amén. Gloria a Dios. La bendición del Padre también acarrea reconocimiento. Amén. Somos reconocidos como hijos y somos bendecidos, y esa bendición nos trae reconocimiento a lugares donde vayamos. La bendición viene acompañada de abundancia. Amén. Tus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a compartir un poquito lo que detalla Deuteronomios 28. Y eso en Deuteronomios 28 tiene como título bendiciones de la obediencia. Amén. O sea que, como hablábamos primero, ¿no? Esto significa, cuando nosotros oímos, ¿no? Que era la palabra oír, ¿qué significaba? Obedecer. La palabra oír significa obedecer. Entonces, el título de Deuteronomios 28 significaría bendiciones por el oír. Deuteronomios 28 tiene como título bendiciones de la obediencia. Y la palabra obediencia significa oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, a causa de oír, a causa de leer, a causa de poner por obra la palabra, vamos a ser bendecidos. Amén. La bendición te alinea en el propósito. Y acá donde vamos a entrar en Deuteronomios 28. La bendición que es soltada del Padre sobre los hijos acelera todas las cosas. Por eso le digo que nosotros como hijos tenemos que arrebatar una bendición que nos queda para arrebatar. Nosotros ya fuimos bendecidos, vuelvo a repetir y pongo hincapié en Efesios 1:3, que dice que fuimos bendecidos desde la eternidad hasta cuando vayamos con Cristo, somos bendecidos, ya estamos bendecidos con toda bendición. Pero aquí, en este lugar, aquí en esta tierra donde estamos como peregrinos, como nosotros siempre decimos y escuchamos, nos falta arrebatar una, que es la bendición del Padre. Y cuando se desata esa bendición sobre nuestras vidas, se acelera todo esto que podamos compartir recién. Vamos a compartir de Deuteronomios 28 y usted va a entrar en el conocimiento y va a decir, ¿y por qué esto no pasa en mi vida? ¿Por qué esto no sucede? ¿Y por qué esto tampoco? Acontecerá, y yo me acuerdo de este versículo, este capítulo me lo sé de memoria. ¿Sabe que en un tiempo cuando estábamos compartiendo con mi hermano Elvio, voy a tomarme el atrevimiento de hacer un paréntesis? Qué lindo que es hacer un paréntesis. Qué lindo que es. Cuando estábamos en célula con mi hermano Elvio, y llegó un momento que le digo, no tenía otra palabra para compartir. Le dije un día, porque cada vez que íbamos él soltaba esta palabra. Deuteronomios 28. ¿Y cómo es, no? ¿Sabe que ahora yo quiero hacer hincapié en esto? Obedecer significa oír. Y cuando nuestro oído no está alineado, cuando nuestro oído no está activo, como decimos siempre, la palabra va a entrar por acá y va a salir por acá, o la vamos a escuchar solamente. Ese capítulo completo, casi lo sé completo porque mi hermano lo compartía, y en ese tiempo yo estaba cansado ya de esa palabra, porque no la oía, porque no obedecía, sino que estaba compartiendo nomás un tiempo, que es totalmente diferente. Pero hoy puedo comprender lo que dice Deuteronomios 28. Porque puedo oír la palabra de Dios. Puedo obedecer la palabra. Y sabe que anote esto si puede, o acuérdese de esto. Cada vez, como lo dijo la hermana Paula cuando estaba dando clases, cada vez que algún ministro, nuestro pastor, profeta, alguien de Dios que venga y suelte palabras sobre nosotros, sobre nuestra vida, anótelo. ¿Sabe por qué? Porque lo voy a comentar porque tengo testimonio. ¿Sabe que cuando vino el apóstol Rodríguez
estábamos en la iglesia del apóstol Tejeda, y termina la reunión y yo estaba al fondo como el hermano Lucas allá paradito, y de acá, de este lugar, se fue para allá el apóstol Ramírez, Rodríguez, le digo solo, Ramírez, bueno, termina con, me parece, el apóstol, y va hasta donde estoy yo, y me toma las manos, y me suelta palabra. En Proverbios 3 está la palabra, y suelta una palabra, y fíjese que ahora yo puedo hablar porque lo he vivido. Deuteronomio, así en Proverbios dice: largura de días en tu mano derecha, en tu mano izquierda riquezas y honra. Y sabe cuando solamente oímos, cuando solamente escuchamos y no oímos la palabra de Dios, se nos olvida. Pero qué bueno que es Dios y qué poderoso que es, porque está el Espíritu que trae de memoria todas las cosas. Y el otro día tuve una situación aquí con los hermanos, y yo había dicho que no a algo, a una propuesta dije que no. Y cuando íbamos por el camino a casa, mi esposa iba inquieta y me decía, ¿por qué no? Y yo le decía el por qué, pero el por qué natural le estaba diciendo. Y cuando llego a casa, me voy arriba y le digo a mi esposa, me voy a orar. Y fui a orar. Y oré a Dios y le digo, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy en error? Le oré al Señor. Y cuando bajo, el Señor me da la palabra en Proverbios 3 y habla. Me devuelve a decir, largura de días en tu mano derecha y en tu mano izquierda riquezas y honra. Aleluya. Y así, mi hermano, fue automático como pude comprender lo que Dios ya me había hablado de antemano, y que si hubiese estado atento a mi oído, yo hubiese activado en el momento y no hubiese esperado que mi hermano me lo venga a decir. Pero qué bueno que es Dios y qué bueno que es el Espíritu Santo que trae en memoria todas las cosas. Y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Amén. Entonces pude comprender lo que Dios ya me había soltado. Y me estaba hablando de honra, me estaba hablando de riquezas. Y ¿sabe qué? Yo cuando empezamos el ministerio, cuando empezamos el camino en Dios con mi esposa, el Señor nos decía, mira la bendición que viene, y la tocaba a mi esposa. Vino una bendición grandísima, y nosotros cuando llegábamos a casa, ¿qué nos irá a dar el Señor? Una casa, un auto, ¿qué nos irá a dar el Señor? Recontra naturales, ¿viste? Recontra carnales, porque estábamos pensando eso, porque no teníamos ni la casa ni el auto. Entonces el Señor nos irá a dar una casa, un auto, no estábamos ni casados todavía, y nosotros queríamos la bendición esa, la bendición material. Resulta que a los 3 meses, sacamos el cosito ese así, estaba rosadito. Mi esposa embarazada. Mi esposa lloraba. No quería saber absolutamente nada. Pero comparto esto, ¿por qué? Porque cuando nuestro oído no está activo, cuando no estamos receptivos a la palabra de Dios, cuando el receptor se desvive, cuando el emisor se desvive por soltar palabra de este lugar, por soltar bendición, por soltar palabra que te active, por soltar palabra que te fortalezca, muchas veces nuestro oído no está receptivo. Y muchas veces estamos escuchando solamente la palabra y no la estamos oyendo. Y cuando estamos escuchando, estamos desobedeciendo. Porque cuando obedecemos, oímos. Por eso la palabra, y vuelvo a repetir, que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el obedecer. Y obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjese cómo Dios va trayendo a memoria todas las cosas. Por eso le digo que usted anote, para que cuando llegue el momento, busque lo que el Señor resaltó sobre su vida. Para que no le pase lo que me pasó a mí, que tengo que parar, tengo que pasar proceso, tuve que quizá también molestar a mi esposa, porque como dice el pastor, a veces somos bien cabeza dura, bien cabezones, pero porque ahora puedo comprender que mi oído tiene que estar activo y que tengo que obedecer a la palabra, y tengo que estar bien receptivo en aquel lugar cuando el emisor suelta palabra. Amén. Y vamos a compartir un poquito lo que dice Deuteronomio 28, y fíjese
¿Cómo? Porque nosotros cuando oímos, se activa cuando nosotros oímos, cuando obedecemos, ¿no? Acontecerá que si oyeres, ¿qué dice? O eso es oír. Y eso significa obedecer. Gloria a Dios. Acontecerá que si obedeceres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Continúa. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Fíjese, tenga en cuenta esto, que por el oír, por el obedecer, todo lo que usted va a acarrear. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que si la hermana Lore se va enviada al Chubut. Aleluya. Amén. ¿Qué Buenos Aires? Sí, mira, Miami, amén, ahí está. Si la hermana Lore es enviada a Miami, ¿qué va a ser la bendición con la hermana Lorena? La va a alcanzar. Gloria a Dios. Si te envían a Santo Tomás, la bendición te va a alcanzar. Amén. Pero ¿cuándo te va a alcanzar? Cuando oímos y cuando obedecemos la palabra de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, fíjese lo que viene. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Ya van 2. Bendito el fruto de tu vientre, 3. El fruto de tu tierra, 4. El fruto de tus bestias, 5. La cría de tus vacas, 6. Los rebaños de tus ovejas, 7. Bendita serán tu canasta, 8. Bendita tu arteza de amasar, 9. Bendito serás en el entrar, 10. Y bendito en tu salir, 11. Aleluya. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti, 12. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Aleluya. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Tú eres enviado a Miami o a Santo Tomás, a donde vayas, el Señor te va a bendecir igual. Aleluya. Te confirmará Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Amén. Ahora bien, nosotros ya sabemos lo que puede provocar el oír y que significa obedecer. Eso es lo que provoca todo esto. Pero ¿sabe qué nos falta para recibir todo esto? Aparte del oír y aparte de obedecer la palabra de Dios, la bendición. La bendición del Padre. La bendición del Padre es la que a usted y a mí nos va a potenciar. La bendición del Padre en mí y en usted es la que va a hacer que la bendición te alcance, Lore, cuando estés en Miami, cuando Maru, cuando vos estés allá en Santo Tomás. La bendición del Padre, esa bendición te va a alcanzar. Lo que dice Dios acá. ¿Por qué? Porque hemos estado atentos a la palabra, porque hemos estado oyendo la palabra, porque oímos lo que se suelta de este lado para nosotros y obedecemos. Amén. Entonces, para que esto suceda, nosotros tenemos que comprender que hay una bendición que nos falta arrebatar. Y es la bendición de nuestro Padre. La bendición de nuestro Padre espiritual. Porque he podido comprender, y mi pastor lo sabe, de que vengo con esto hace mucho tiempo. De que Él me bendiga. Porque sé lo que importa. Como hijo lo conozco. Como hijo me puedo comportar de muchas maneras. Como hijo rebelde puedo comportarme rebeldemente. Pero no dejo de ser hijo y no dejo de conocer a mi Padre. ¿Y sabe por qué no avanzo? ¿Sabe por qué no alcanzo? ¿Y sabe por qué no prospero? ¿Por qué
qué estamos esperando que suceda? Estamos esperando que suceda, y estamos esperando que suceda, y va a suceder, y va a suceder, y va a suceder. Pero ¿sabe cuándo va a suceder? Cuando reclamemos lo que nos corresponde. Cuando realmente estemos así firmes, parados, y digamos, ahora me siento hijo fortalecido, ahora me siento hijo que puedo entender la palabra, que he oído la palabra y que la palabra me ha hecho obedecer. Y es ahí cuando vamos a estar activos y vamos a estar firmes para poder ir a reclamar lo que nos corresponde. La bendición del Padre te está esperando. La bendición de tu papá espiritual te está esperando. Vos tenés que levantarte, vos tenés que hacer, tu oído tiene que activarse, tenés que recibir la palabra, tenés que obedecer la palabra y fortalecerte para recibir esa bendición. Y cuando la recibas, Deuteronomio 28, va a ser una palabra poderosa en tu vida. Va a ser una palabra activa en tu vida. Va a ser una palabra en la cual vamos a vivir esa palabra y vamos a ser prosperados. Va a ser prosperada mi casa, mi familia. Va a ser prosperado lo que toque. Va a ser prosperado cuando me envíen allá, cuando vaya a aquel lugar, y la bendición me va a alcanzar. Aunque corras, aunque te quieras escapar, aunque te vayas a cualquier lado, la bendición te va a alcanzar. Reclamar la bendición del Padre. Aleluya. ¿Por qué este varón engañó a su papá? Porque sabía lo que su padre portaba. ¿Por qué este varón se vistió de su hermano y fue a buscar lo que le correspondía al hermano? Porque sabía lo que iba a perder si no la recibía. Entonces nosotros está decidido. Somos primogénitos. Cada uno de nosotros somos primogénitos. Y sabemos lo que porta el ángel de la casa. Todos conocemos lo que porta. Y yo, mire que yo he escuchado palabras. Mire que yo he oído palabras sobre la vida de mi pastor. Y es tremendo. Y quiero animarle para que esto que podemos compartir sobre la obediencia, sobre el oír, pueda ser algo activo en nosotros. Obedecer la palabra, oír la palabra, va a llevar un día, no muy lejos, de que nuestro Padre venga y nos dé la bendición ver acá y la bendición eulogia. Las dos juntas. Porque yo no quiero una, quiero las dos. Quiero las dos. De que mi papá venga y ponga su mano y que traspase lo que Dios le dio, lo traspase a mi vida, porque reconozco que soy hijo y tengo derechos de reclamar como hijo. Usted también, usted es hijo de la casa, usted reclame lo que le corresponde. Y eso que dice Deuteronomio 28, lléveselo, anótelo, guárdelo, porque no va a pasar mucho tiempo en que lo va a vivir. Póngase de pie. Agradecemos a Dios, damos gracias al Señor por este tiempo. Por eso les decía de que cuando llegara al final la palabra me iba a potenciar, porque no digo que no somos bendecidos, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, pero no se olvide de que está la bendición del Padre, que es la que debemos alcanzar. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por este tiempo, para que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas y para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, para que nuestro oído a partir de hoy, si no lo estaba, que nuestro oído empiece a ser activado. Que se active nuestro oído. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú tienes cosas buenas preparadas para nosotros. Señor, en esta noche hemos podido comprender de que tú ya nos tienes bendecidos. Hemos podido comprender que tu palabra, Señor, habla siempre de bienestar para nosotros. Señor, podemos comprender de que tu palabra siempre habla de bien para nosotros y no de mal. Señor, tú tienes bendiciones, tienes la bendición Beracá, tienes la bendición Eulogia, tienes Barak sobre nuestras vidas. Padre, hemos comprendido estas cosas y en esta hora, Señor, podemos entender de que estamos
próximos a recibir otra bendición, la bendición del Padre de la casa. Señor, afírmanos en tu palabra. Señor, danos, Señor, que tu Espíritu Santo continuamente venga a nosotros para poder comprender, para que la palabra sea revelada sobre nuestra vida. Señor, aquella palabra que has soltado sobre nuestras vidas, venga ahora, que tu Espíritu active, Señor, esa palabra que ha sido soltada sobre nuestras vidas, porque ha sido soltada palabra en abundancia sobre nosotros, pero hubo un tiempo, Señor, en el cual nuestro oído estaba tapado, nuestro oído estaba vendado, no sé cómo decirlo, Señor, pero tú entiendes que hoy, Señor, tu palabra activa los oídos, Padre, en esta hora, y no quiero decir que antes no se activó, Señor, sino que hemos comprendido en esta hora de que la palabra oír significa obedecer, Señor, entonces queremos obedecer tu palabra a partir de este tiempo, Señor, gracias, porque lo que se viene es grande para nosotros. Aleluya. Lo que se viene es grande, Señor, porque tu palabra dice en Deuteronomio 28 que la bendición nos va a alcanzar. Padre, en este tiempo te pedimos que nos fortalezcas, que traigas alineamiento a nuestra vida, que traigas, Señor, seguridad en nuestra vida, para que no en mucho tiempo podamos reclamar esa bendición que nos va a catapultar al propósito que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Señor, bendigo a este pueblo hermoso que ha llegado en esta noche para poder oír tu palabra, para obedecer tu palabra, Señor. Bendigo a los padres espirituales de este lugar. Bendigo, Señor, a los que quizá en otros lugares escuchen oigan esta palabra. Señor, que sea también de la misma manera que la hemos recibido nosotros. Señor, con un oído activo, y Señor, y que sea de bendición para los que puedan oír esta palabra. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo este lugar. Bendigo, Señor, a mis hermanos, Padre, que se vayan fortalecidos, que se vayan bendecidos de este lugar. En el nombre glorioso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios.